Bueno, entonces, si habíamos planteado esto del teorema de Pascal o del principio de Pascal, entonces debíamos concluir que si tenemos una fuerza en un área pequeña, la fuerza es pequeña. Si tenemos una fuerza en un área grande, la fuerza es grande. Esto lo que nos dice es que las máquinas hidráulicas nos permiten hacer fuerzas pequeñas para que ellas reproduzcan o multipliquen esa fuerza y obtener entonces una fuerza grande. Habíamos dicho también que estas áreas normalmente van a ser circulares, ¿ok? Significa que cuando queremos calcular estas áreas, pues tenemos que utilizar la fórmula de área de una circunferencia. Entonces recordamos que el área de una circunferencia es igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, ojo, vuelvo y repito, cuando necesito calcular el área porque no la tengo, entonces esta fórmula la podría escribir como fuerza 1 sobre el área 1, pero el área 1 lo calculo de esta forma, es decir, pi por el radio 1 elevado al cuadrado, y esto iba a ser igual a la fuerza en la sección 2 sobre pi por el radio en la sección 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en algunos ejemplos podemos trabajar con esta ecuación y en otros ejemplos podemos trabajar con esta ecuación. Todo depende de qué información me da el ejercicio. Si el ejercicio me da los valores de las áreas, pues ya puedo trabajar así. Si el ejercicio me da el valor de las áreas, tendría que trabajar así. ¿Ok? Si no estoy mal, en la clase anterior hicimos un ejercicio donde lo que se estaba expresando era el área. ¿Ok? Hoy vamos a ver entonces un nuevo problema donde lo que se quiere es calcular el radio. Entonces, el ejercicio dice, se utiliza o se diseña una máquina hidráulica para levantar una carga aplicando una fuerza de la cuarta parte, del peso de la carga. Punto seguido. Si el radio menor de la máquina es de 2 centímetros, ¿cuál debe ser el radio mayor? Entonces, la condición del problema la escribimos de la siguiente manera. Y es que aquí nosotros tenemos, digamos que por numeración, estamos diciendo que el área 1, como que esto ya no escribe mucho, estaríamos diciendo por numeración, o vamos a decir, no porque tenga que ser así, que el área 1 va a ser sencillamente menor que el área 2. ¿Ok? El área 1 va a ser menor que el área 2. En consecuencia, diríamos que la fuerza 1
es la pequeña, ¿cierto? Es la menor. Pero me dice que, o sea, de acuerdo a esta imagen, sin saber cuánto vale esta carga, esta fuerza en la sección 2, lo único que yo sé es que esta fuerza de aquí va a ser la cuarta parte de acá. Imagínense que si esta vale 8, la cuarta parte de esta tendría que ser 2. Si esto vale 20, la cuarta parte de aquí sería 5. ¿Sí? Es lo importante que entendamos. Por lo tanto, eso lo puedo escribir como que la fuerza 1 es igual a la cuarta parte de la fuerza 2. De esta forma, escribimos ese enunciado. En el enunciado me dice que lo que se requiere es que la fuerza que nosotros apliquemos sea una cuarta parte del peso que queremos levantar. Por lo tanto, si estamos diciendo que el área 1 es menor que el área 2, significa que la fuerza 1 tiene que ser una cuarta parte de la fuerza 2. Si hubiésemos numerado al contrario, pues sencillamente los subíndices me quedan al contrario, eso es lo único que pasa, pero no es obligatorio que yo diga que el 1 es la pequeña y que el 2 es la grande, ¿ok? Sin importar cómo la numeren, lo importante es que entendamos esto, que si el área 1 es la pequeña, es menor que el área 2, es porque la fuerza 1 corresponde a la cuarta parte del área 2. En el enunciado me dice que el, el radio más pequeño es de 2 centímetros. Ah, eso significa que el radio, de acuerdo a esto, el radio de 2 centímetros, ¿cuál sería? ¿El radio 1 o el radio 2? ¿Qué dicen? El uno no, porque sé que es el más Claro, pequeño. correcto, porque estamos diciendo que la sección 1 es la pequeña, así que todo lo que tenga que ver con el 1 es el dato más pequeño, ¿ok? Como en este problema se plantea las situaciones por radios, entonces significa que la tenemos que utilizar, la que tenemos que utilizar es así, ¿ok? Ya no utilizo esta, sino que utilizamos es esta, y lo que tenemos que hallar es el radio 2, ¿ok? Este tipo de planteamientos es muy común que se realice en los problemas de física, ¿ok? Donde me dice que un dato es una parte de otro dato, que puede ser la mitad, como en este caso es la cuarta parte, la novena parte, la quinta parte, todo eso se puede expresar de esta forma, ¿ok? Yo entiendo que para algunos es un poquito complicado el manejo algebraico de estas, digamos que de este tipo de términos, pero es lo conveniente, es lo más adecuado hacerlo. Sin embargo, si para algunas personas es muy complicado, entonces le pueden dar valores a esto, a esas dos fuerzas que en el enunciado no estaban. Pero uno les puede dar un valor, pero ese valor debe cumplir lo que me dice el enunciado. Ahorita les decía, si en el enunciado dice que la fuerza 1 es la cuarta parte de la fuerza 2, yo le puedo dar unos valores a eso. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si la fuerza 1 es una cuarta parte de la fuerza 2, también lo puedo leer al contrario. Es decir, que la fuerza 2 es 4 veces la fuerza 1. Entonces, cualquiera le podría colocar un valor y no importa el valor que le coloquen. Si ustedes dicen, por ejemplo, que la fuerza 1 es de 2 y la otra es 4 veces esa, entonces yo podría decir, ah, bueno, 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Y utilizo estos números en el procedimiento que voy a hacer. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, tienen que, los valores que coloquen deben cumplir lo que dice. Si me dijera, por ejemplo, que la fuerza 1 es de 5, ¿cuánto debería valer la fuerza 2? Ah, chicos, 20. 20.
Si me dijera que la fuerza 2 es de 32, o si le coloco, se me ocurre colocarle la fuerza 2 de 32, ¿cuánto debería valer la fuerza 1? O ahí quedó más difícil. 8. Claro, 8 es la cuarta parte de esto, me debería valer 8. Entonces ustedes podrían utilizar cualquiera de estas, digamos que parejas de valores, o lo que realmente es más conveniente, y es utilizar esta expresión como está aquí, que la fuerza 1 es la cuarta parte de la fuerza 2. ¿Ok? Como lo que necesitamos hallar es el valor del radio 2, entonces esto que yo tengo aquí lo voy a reemplazar en esta igualdad. Entonces me quedaría fuerza 1, pero la fuerza 1 es igual a ¿qué? A una cuarta parte de la fuerza 2. Entonces en vez de escribir esto, escribiría un cuarto de F2 sobre pi por el radio 1, pero el radio 1 vale 2 elevado al cuadrado. Y todo eso es igual a la fuerza 2 dividido entre pi por el radio 2 elevado al cuadrado. Radio 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Recuerden que la incógnita es esta que tenemos acá. Esta es nuestra incógnita. ¿Vale? Así que tengo que despejar esa incógnita. Voy a borrar un momentico todo esto. Entonces, como lo que necesito es despejar esta incógnita, y recuerden, cuando la incógnita está dividiendo, debo pasarla al otro lado a multiplicar. Y después, todo lo que queda del otro lado, lo pasaría ya, o me devuelvo con él a este otro lado. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, si esto pasa a multiplicar, antes de hacer cualquier procedimiento diría un cuarto de F2 sobre pi por 2 elevado al cuadrado, eso lo puedo de una vez escribir como 4, va a ser igual a, bueno, como lo paso a multiplicar, entonces por el radio 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Y esto va a ser igual, ¿qué me queda de este lado? Me quedaría F2 sobre pi, así quedaría. ¿Ok? Y ahora lo que voy a ver es qué está haciendo cada uno de estos términos dentro de esta igualdad. ¿Ok? Entonces, el 4pi, ¿qué está haciendo? ¿Está multiplicando o está dividiendo? ¿Qué dicen? Está dividiendo, ¿no? Está dividiendo. Por lo tanto, debe pasar ¿a qué? A multiplicar. Correcto. Entonces, aquí me quedaría F2 sobre pi, y este 4pi lo pasaría a multiplicar por 4pi. Listo, ya pasé esto de acá. Me quedaría la parte de arriba. Ese un cuarto de F2 que está haciendo. ¿Qué estaría haciendo esto? Multiplicando, ¿no? Claro, pasaría ¿a qué? Dividir. A dividir sobre un cuarto de F2. ¿Listo? Y esto me va a dar el radio 2 elevado al cuadrado, porque todo esto ya lo pasé. La siguiente parte sería empezar a simplificar términos. Entonces yo tengo aquí pi que está dividiendo, voy a hacer con otro color, ustedes me dirán si se ve bien o no se ve bien. El pi que está dividiendo se iría con el pi que está multiplicando. El F2 que está multiplicando se va con F2 que está dividiendo. ¿Qué me queda? Me queda 4 en la parte de arriba dividido entre un cuarto que está en la parte de abajo
Y esto es igual al radio 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? El siguiente paso entonces será resolver esta división. Recuerden que tengo un entero dividido entre una fracción. ¿Ok? Para resolver eso, entonces nosotros colocamos el numerador, el entero, lo dividimos entre 1 y hacemos el famoso procedimiento de la orejita, ¿no? Donde multiplicamos los extremos, que sería 4 de arriba y 4 de abajo. 4 por 4 serían 16, sobre 1 por 1, que es 1. Y 16 dividido 1 es 16. O sea que podemos concluir que el radio 2 elevado al cuadrado es igual a 16. Pero nosotros no necesitamos el radio 2 elevado al cuadrado, necesitamos es el radio 2. ¿Qué hago para quitar por último este cuadrado? Raíz cuadrada al otro lado. Sacamos raíz cuadrada, por supuesto. Entonces, el radio 2 es igual a la raíz cuadrada de 16. ¿Y la raíz cuadrada de 16 cuánto es? 4. Por lo tanto, para que la fuerza sea una cuarta parte, significa que el radio 2 debe medir 4 centímetros. ¿Ok? Y ya con eso solucionamos el problema. Mucho de esto, o la dificultad algebraica de este tipo de problemas, tiene que ver con estas soluciones. ¿Sí? Y con este procedimiento por aquí con fracciones y todo eso. Esa es como la dificultad. Por eso les decía que cuando uno utiliza números que representaran estas fuerzas, que representaran la fuerza 1 y la fuerza 2, de alguna forma es más fácil. ¿Ok? Entonces, voy a escribir un ejemplo, el mismo, y vamos a ver que llegamos a la misma respuesta, pero si utilizo números. ¿Ok? Entonces, dijimos que uno de las posibles parejas es que la fuerza 1 una de esas me decía que la fuerza 1 fuera igual a 5 y que la fuerza 2 fuera igual a 20. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo hago todo este mismo procedimiento, pero utilizando estos valores en vez de utilizar todo esto. ¿Ok? Entonces, tendríamos, recordemos en donde que lo voy a reemplazar es en la función que me dice que fuerza 1 sobre pi por el radio 1 al cuadrado era igual a la fuerza 2 sobre pi por el radio 2 elevado al cuadrado. Otra vez, la incógnita es esta, ¿no? Pero los valores de fuerza que voy a utilizar son estos de acá. Y no voy a utilizar esto de acá. Esto ya no lo utilizo, sino utilizo esos números. Entonces, fuerza 1, de acuerdo a esto, la fuerza 1 vale 5. Sobre pi por el radio 1. Pi por el radio 1, pero el radio 1 es de 2 elevado al cuadrado. Y eso sería igual a la fuerza 2. La fuerza 2 vale 20. Sobre pi por el radio 2 elevado al cuadrado. ¿Sí ven? Igual, la idea es despejar este radio 2, así que siempre que la incógnita esté dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría 5 sobre pi por 2 sobre, perdón, aquí 2 elevado al cuadrado, igual 2 elevado al cuadrado sigue siendo 4. Y esto multiplicado por r al cuadrado, r2 al cuadrado, es igual, ¿qué me queda de este lado? Me queda 20 sobre pi. Recuerden que lo único que hice fue pasar este radio, por lo tanto sigue quedando el 20 y sigue quedando el pi. Y la siguiente parte entonces sería todo esto, pasarlo para el otro lado. Igual quedaría
radio 2 elevado al cuadrado sería igual a 20 sobre pi por, entonces habíamos dicho que el 4pi que estaba dividiendo pasaría a multiplicar, 4pi. Y el 5 que estaba multiplicando pasaría a dividir. ¿Ok? Aquí, ¿qué puedo simplificar? Pi de arriba lo puedo simplificar con el pi de abajo. Y sencillamente, aquí ya no me quedaron sino solo números. 20 por 4 dividido entre 5. 20 por 4 serían 80. 80 dividido entre 5, ¿cuánto da? Daría 16. O sea que el radio 2 elevado al cuadrado es igual a 16. Que fue exactamente lo que nos dio aquí, miren. De ahí en adelante, pues el mismo procedimiento. Es decir, que el radio 2 es la raíz de 16, que es igual a 4. Entonces, este procedimiento lo estamos haciendo reemplazando unos valores o dándole los valores a las fuerzas, pero que cumplen la condición inicial del problema, que la fuerza 1 fuera la cuarta parte de la fuerza 2. ¿Ok? ¿Cuál procedimiento les pareció más fácil? ¿Este de acá o todo este que hicimos de este otro lado? Este es un tipo de procedimiento que se puede aplicar cuando hayan preguntas de análisis en los problemas. ¿Sí? Cualquier pregunta de análisis donde me dicen, por ejemplo, es que la fuerza 2 va a ser la quinta parte de la fuerza 1. Pues sencillamente yo le doy valores, pero que cumplan esa condición. No son valores así nada más descabellados, sino que yo le doy valores que cumplan la condición de que uno sea la quinta parte de la otra. ¿Ok? Y entonces, bueno, si es la quinta parte, entonces yo diría que la fuerza 1 se me ocurre darle el valor. Muchas veces es muy fácil utilizar el valor 1. Digo que la fuerza 1 vale 1, y entonces si eso es la quinta parte, significa que la otra es 5 veces eso. 1 por 5, 5. Y ya utilizaría esos dos valores para hacer el procedimiento. ¿Listo? Hacer este tipo de cosas simplifica mucho la parte algebraica, porque muchas veces se cometen errores en esas partes algebraicas porque, es que yo no sé cómo simplificar esto, o no sé cómo hacer una solución de fraccionarios, ¿sí? Cosas de ese tipo. Cuando nosotros estamos entonces dentro del agua, el agua realiza una fuerza que está dirigida hacia arriba. Esa fuerza es la que nos habla, es de la que nos habla el señor Arquímedes en su principio. Y él dice que todo cuerpo que se encuentra sumergido dentro de un líquido experimenta una fuerza que está dirigida hacia arriba. Eso es lo que dice, textualmente dice eso el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido dentro de un líquido experimenta una fuerza dirigida hacia arriba. La segunda parte del teorema nos dice qué tan grande es esa fuerza. Y él dice que la magnitud de esa fuerza es igual al peso del volumen del líquido que fue desplazado. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un recipiente que tiene líquido, cuando yo sumerjo un objeto, entonces este objeto hace que el nivel del líquido suba. ¿Pero cuánto líquido sube? Pues el mismo volumen de ese objeto que fue sumergido. El peso de ese líquido es la fuerza que se está realizando hacia arriba.